Hay actualización en el caso de Devani Escobar. A más de 2 semanas de su desaparición y posterior localización, la Fiscalía de Nuevo León muestra nuevos videos de la ruta de la joven y anuncia que 2 funcionarios serán removidos de sus cargos por omisiones y errores. En una misión de paz y tras su encuentro con Moscú del presidente Vladimir Putin, ahora el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Kiev, capital, para dirigirse con el presidente de Ucrania en busca de encontrar un punto que podría convertirse en una oportunidad para terminar con estos 2 meses de hostilidades que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. La policía de Estados Unidos enfrenta desde hace años un grave problema. El de la brutalidad policial que en acciones constantes ha derivado en violaciones a derechos humanos y dejando en la memoria colectiva casos como el de George Floyd, entre muchos más. Esta noche analizamos el tema. Ante los bajos números de contagios por COVID-19, ¿Estados Unidos sale de la fase pandémica del virus? ¡Qué noticia! Bueno, el principal epidemiólogo de dicho país, el doctor Anthony Fauci, lo aseguró, pero ¿qué creen? Después se retractó. Estados Unidos está ante la parte final de la pandemia. Vamos a tratar de encontrar la respuesta. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es N+ Prime. Les saluda Alejandra Gallardo. Yo soy Guillermo Blanco. Gracias por estar con nosotros en esta tormentosa lluvia de noche aquí en la capital mexicana. Saludos, por supuesto, a quienes nos ven ya en todas las redes sociales de N+ Media y a quienes nos están viendo en Estados Unidos y en todo México a través de la plataforma ViX. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Con este emocionante despegue iniciamos esta noche en N+ Prime. SpaceX, la empresa privada de exploración espacial de Elon Musk, envió un nuevo grupo de astronautas a la Estación Espacial Internacional este miércoles 27 de abril. Desde Florida, en Estados Unidos, el Falcon 9 lleva a 4 integrantes de su tripulación a realizar más de 200 experimentos científicos y hasta caminatas espaciales. Más noticias aquí en N+ Prime. Este 27 de abril se cumplieron 11 días del juicio por difamación entre el actor Johnny Depp y su exesposa, la también actriz Amber Heard. Recapitulemos. El actor demandó a su expareja por $50 millones, alegando que ésta lo difamó en un artículo publicado en 2018 en el Washington Post, en el que ella habló en contra de la violencia doméstica sin mencionar directamente a Depp. Este juicio se está realizando desde el pasado 11 de abril en una corte de Fairfax, en Virginia, en los Estados Unidos. Entre las personas que testificaron este día estuvo Christian Carino, quien representó tanto a Depp como a Heard en distintos momentos. En su declaración, previamente videograbada, declaró que en su opinión las acusaciones de abuso por parte de Heard le costaban a Johnny Depp el papel de la 6ª entrega de la serie Piratas del Caribe. El juicio, que está cerrando su 3ª semana, se espera que dure todavía otras 4 semanas más. Las declaraciones han dejado al descubierto el tema de la violencia entre parejas, en este caso entre ambos actores. Incluso el lunes 25 de abril, el mismo Depp declaró haber sido víctima de violencia doméstica. Así lo dijo. And what did you say in response when Miss Heard said, "Tell the world, Johnny, tell them Johnny Depp, I, Johnny Depp, a man, I'm a victim too of domestic violence"? I said, yes, I am. A ver, hablemos claro y hablemos con la verdad. La violencia contra los hombres también existe, es una realidad, aunque sea, vamos a decirlo, y también pasa con las mujeres, pero particularmente es una violencia silenciosa por la carga social y el patriarcado hacia los hombres. Esta se produce cuando nosotros, los hombres, son maltratados físicamente por su pareja, independientemente del género, amenazados o menospreciados. Y es cierto que estos casos son menos habituales, aunque en muchas ocasiones es la falta de visibilización la que se asocia al temor ante burlas o falta de credibilidad por parte de su entorno. Muchos creen que serán señalados por cobardes o poco hombres, lo que sin duda habla de la manifestación de la cultura machista, pues la violencia forma parte de un proceso de construcción social en el que los hombres que viven violencia la naturalizan por sus aprendizajes de género y en consecuencia también la silencian.
Bueno, la violencia, ya que estamos hablando de temas de violencia, la violencia brutal y policial vuelve a ser tema en Estados Unidos. Una investigación de 2 años realizada por el Departamento de Derechos Humanos en Minnesota, al norte de Estados Unidos, concluyó que el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón de discriminación racial desde hace por lo menos una década atrás. Bueno, qué tema y qué imágenes, por supuesto, y qué realidad. Este reporte destaca que los datos de la policía en Minneapolis, en Estados Unidos, demuestran disparidades que imágenes. Disparidades raciales significativas que dan un espacio a cuestionamientos y a dudas, por supuesto. Esto tiene que ver con el respecto al uso de la fuerza, detenciones o paradas de tránsito, citaciones y arrestos realizados por los agentes. Los investigadores de derechos humanos han revisado décadas de información de datos duros contenida en cateos y análisis de políticas y también de entrenamientos. Minnesota inició su investigación una semana después del 25 de mayo de 2020, fecha del asesinato de George Floyd, luego de que el exoficial Derek Chauvin colocó su rodilla sobre su cuello durante más de 9 minutos para someterlo hasta finalmente matarlo. Por esto, Chauvin fue hallado culpable de asesinato, mientras que otros 3 policías, Thomas Lane y Alexander Kung, fueron declarados culpables por violar los derechos humanos, los derechos civiles de Floyd, y esperan otro juicio estatal. Y para hablar de la brutalidad policial en Estados Unidos y los datos que la caracterizan, le damos la bienvenida a Valentín Cataldo, reportero de N+ Media. Como siempre, bienvenido. Es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Antes de ir a los datos, Valentín, me parece que es un paso importante el que se reconozca la violencia policial en los Estados Unidos, la violencia policial racial. Totalmente, Ale, Memo, buenas noches. Creo que es importante, esto se dio justamente en esta ciudad en la que murió de manera brutal este hombre inocente, George Floyd, pero tendría que replicarse en toda la Unión Americana. Tan solo la semana pasada recordemos el caso de Patrick Lyoya, este hombre de 26 años que fue detenido por un policía de tránsito, fue esposado, puesto contra el suelo, le pusieron la rodilla en el cuello y le dispararon en la parte de atrás de la cabeza. Eso creo que es lo que denota, lo que subraya la gravedad de este conflicto. Sí es un paso importante. Ahora, lo que es más importante es no reconocerlo, sino actuar, ¿no? Creo yo. Vamos a hablar, si les parece, un poquito de cifras, porque las cifras, Ale, Memo, son alarmantes. Y perdón que te interrumpa, mi querido Valentín, porque al final los datos duros no dan espacio a las dudas o a la interpretación personal, porque hay grupos que pueden decir, no, solamente porque son minorías o negros, entonces, no. Esos son datos duros que nos hablan de una realidad que es gravísima y muy preocupante y que muestra que hay una brecha enorme entre ciertos grupos sociales en Estados Unidos. Totalmente. Y recordemos que en Estados Unidos, si Estados Unidos para algo se pinta solo, es para los estadísticos, para los datos, para las cifras. Y vamos a hablar un poquito de esto. En lo que va cada año en Estados Unidos la policía en Estados Unidos asesina a 1,100 personas. Ahí lo estamos viendo en pantalla, 1,100 personas por distintas situaciones. Qué dato, En lo que va de 2022, 366 personas han sido asesinadas en Estados Unidos por la policía, a manos de la policía. La policía, que tendría que ser quien cuida a la ciudadanía, es quien ha matado a 366 En lo que llevamos este 2022, personas. 366. Memo, y lo que es peor aún, solo 4 días de este 2022 no ha habido ningún asesinato por parte de la policía. Imagínate esa locura. Que justamente este informe publicado por el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota resalta que precisamente se detienen a más personas respecto a las detenciones que se realizan de personas blancas, es decir, se detienen más personas negras y se han documentado más abusos policiales, particularmente con las personas negras. Totalmente, Ale. A ver, aquí vamos a seguir, si te parece bien, con algunos datos que justamente retratan esto que acabas de decir. De 2017 a la fecha, 600 personas han muerto a manos de la policía en cuestiones de tránsito. Es una cifra alarmante. Justamente el mayor porcentaje de ellos son personas de la población negra. ¿Y cuál es el tema aquí? El 28% de los asesinatos por parte de la policía han sido a personas negras,
siendo que la población negra en Estados Unidos representa solamente el 13% del total. Y comparando los datos estadísticamente, Es una locura. Y entonces, justamente en este reporte que mencionabas ahorita de la policía de Minneapolis, salió que pues, los policías utilizaban las redes sociales para espiar a la población negra que no estaba relacionada en ningún momento con actividades delictivas. Es decir, era un tema 100% racial. Que eso es en estos tiempos, con las redes sociales, el acceso a la información, el avance en materia de derechos humanos, esta bandera que Estados Unidos siempre ha ondeado de ser el ejemplo de a nivel mundial, en derechos, en respeto, en equidad. Es que es gravísimo y lo platicamos que esto habla del ADN de la sociedad estadounidense. Del discurso racial. Del discurso, pero altamente tolerado. Que se convierte, la agresión de palabras se convierte en agresión física por quienes supuestamente deben de respetar y cuidar de sus derechos. Es decir, hay algo roto, me parece, más allá de la policía. Esto habla de que algo está roto en la sociedad de Estados Unidos. Algo está podrido en la sociedad y se tienen que tomar medidas importantes a la brevedad posible. Recordemos también la semana pasada este caso en Nueva York de este niño en Syracuse. De 8 años. De 8 años. Lo detuvieron por robarse una bolsa de papas, lo esposaron y lo metieron a una patrulla. Y era un niño negro. Niño negro, policía blanco. La pregunta es, ¿hubiera pasado lo mismo con un niño blanco? Claramente no. ¿Cuál es la proporción de asesinatos de la policía a la población? 3 veces negros, 1 a blancos. Es decir, por cada 10 personas que matan, 3 veces serían negros, una parte de ellas sería de blancos. Es una proporción de locura. Es preocupante esta cifra y volvemos a lo mismo. Si no hay una acción... Fíjate que yo escuchaba una declaración del alcalde de Minneapolis luego de la presentación de este informe y él se mostraba sorprendido, indignado, enojado, y líderes de la comunidad negra también en Minneapolis pues dijeron, esto no es algo sorprendente, esto es algo que viene pasando. Pero repito, reitero, faltan las acciones, pero es un buen paso el reconocer el problema, y hace falta que se homologue en todo Estados Unidos. Totalmente, Ale. Y recordemos que desde lo de George Floyd se ha acentuado muchísimo el tema de Black Lives Matter, ¿no? Esta lucha por los derechos de los negros, de los afroamericanos. Sin embargo, que llevemos 366 asesinatos en este año, quiere decir que estas manifestaciones... Pero aparte en asuntos de tránsito, que derivan en muertes de personas mayormente negras que blancas. Totalmente. Y me parece lo que decías, el Black Lives Matter, me parece que el caso de George Floyd es una llama, esto es una llama encendida, es una llama que está ahí viva. Y que va a pasar porque las cifras y las estadísticamente así nos dicen que va a pasar otro George Floyd. Totalmente. Y esto se va a volver, recuerdo esas imágenes, por ejemplo, en Washington, de estas masas de gente que, me acuerdo cómo escribieron Black Lives Matter. Y era un asunto, en la calle, claro, por supuesto. Y había grupos que estaban en contra de... O sea, es que eso es inaudito. Inaudito. Y es que que el color de piel sea un motivo de diferencia. Y en 2020. Sí. Por favor. Justo sobre eso quiero preguntarte, Valentín, tú sigues muy de cerca lo que ocurre en el ámbito político, legislativo en Estados Unidos. Muchas veces pasa que incluso desde el discurso político también se promueve el discurso racial. Totalmente, y esto llegó a pasar con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, digámoslo así, y con parte de la cúpula republicana que no ha condenado lo suficiente estas acciones. Sí viene esto en gran parte pues, por las acciones de la sociedad, pero esto también tiene que venir de los tomadores de decisiones. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto. Pero no, querido Valentín, ¿quiénes son ese grupo de poder que toman las decisiones en Estados Unidos? Son blancos. Son blancos. La gran mayoría son blancos. Es un sistema. Totalmente. Como acá en México tenemos la cultura del patriarcado, del machismo. Sí. En Estados Unidos, the white supremacy, la supremacía blanca, sigue rigiendo. Bueno, es una realidad. El 6 de enero de 2021, cuando Donald Trump sale y le pide a la gente que defiendan esta elección que según él fue un fraude,
pues los grupos que lo apoyaban eran supremacistas blancos. Y estamos viendo justo el video, perdón chicos, perdón Ale, justamente del caso que decías en Nueva York, de este niño, una criatura de 8 años, Ale, que tú que eres experta en temas de derechos de la infancia, un niño de 8 años, con este tipo que le saca por lo menos 1,5 metros de altura la fuerza, es que son imágenes. Y aparte Nueva York. Nueva York. Además Nueva York, que no, que es la capital demócrata del mundo. Totalmente. ¿Cómo? Es increíble. ¿Tú consideras, Valentín, con la llegada de Barack Obama al poder y durante su gestión, haya cambiado o haya hecho algo para frenar este discurso racial, para visibilizarlo y ponerlo en otro lugar? Yo creo que sirvió mucho, sí lo creo. Definitivamente el hecho de que un presidente negro haya llegado a la Casa Blanca fue importante. Barack Obama intentó ser el presidente de todos, no nada más de los negros. Sin embargo, creo que eso sí ayudó. Sin embargo, pues los números no mienten. Seguimos viendo que la proporción de asesinatos de la policía a la población es 3-1, negros contra blancos. Eso nos lo dice. Datos duros, sin espacio de interpretación. Esa es la realidad. Mi querido Valentín Cataldo, reportero de Más Media, como siempre es un placer compartir la mesa, por supuesto, con mi querida Alejandra, estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Me encanta platicar con ustedes. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. En más temas, en Estados Unidos, un juez federal en Luisiana suspendió temporalmente los trámites del gobierno de Joe Biden para poner fin el próximo 23 de mayo a la norma del título 42, la cual fue implementada al inicio de la pandemia durante la administración del presidente Donald Trump como una orden de salud pública, alegando cuestiones de salud, por lo que se permite expulsar a personas migrantes. El juez Robert Sumerways indicó que este gobierno federal debe suspender inmediatamente durante 14 días los preparativos para levantar esta norma migratoria y fijó para el próximo 13 de mayo una audiencia en la que se prevé se tome una decisión definitiva sobre el título 42. Bueno, al menos 20 estados, en su mayoría encabezados evidentemente por gobiernos republicanos como Arizona, Luisiana, Missouri, entre otros, interpusieron ya una demanda para que la administración del presidente Joe Biden no pueda derogar el título 42, ya que indican pues que no. De acuerdo con un análisis del Colegio de la Frontera Norte, desde marzo de 2020 y hasta marzo pasado, la patrulla fronteriza expulsó bajo este argumento del título 42, escuchen, vean, a más de 1.800.000 migrantes, que los más de 1 millón fueron ciudadanos mexicanos, lo que representa más o menos el 60% de las expulsiones. Bueno, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró ante legisladores en la Cámara de Representantes de ese país que pues lidia con un sistema de migración, vaya, lo reconocen, y sí es cierto, un sistema de migración roto, y advirtió que aumentará, evidentemente, hagan lo que hagan, aunque pongan más agentes y hagan el muro más alto, los migrantes evidentemente van a seguir llegando. Escuchemos. With the Title 42 public health order set to be lifted, we expect migration levels to increase as smugglers seek to take advantage of and profit from vulnerable migrants. We will continue to enforce our immigration laws. Luego de que la Corte de Apelaciones en Texas frenara temporalmente la ejecución de Melissa Lucio, recordemos condenada por la muerte de su hija de 2 años, la cual estaba programada para este 27 de abril, sus familiares y amigos se movilizan. Este día protestaron frente al Corte de Distrito en Brownsville, en Texas. Melissa Lucio, hija de padres mexicanos, es la primer mujer latina condenada a muerte en Texas. Es información de nuestros compañeros de Univisión. Una llamada interrumpió la conferencia de prensa y la voz de Melissa Lucio se comenzó a escuchar desde el teléfono celular de su hijo. La llamada se dio cuando familiares y activistas anunciaban de nuevo las movilizaciones para lograr ahora la libertad de Melissa Lucio. No dejen de pelear por Melissa porque todavía no ha llegado a casa, ¿verdad? Todavía no está aquí con nosotros. Los familiares de Lucio dijeron que más que un nuevo juicio, quieren pedir que el fiscal de distrito del condado de Cameron que la acusó se desista de los cargos. Del condado Louis Sáenz, que por favor libere a Melissa. Melissa es inocente. Que él tiene poder de quitar los cargos de pena de muerte contra Melissa. Los hijos se reunieron con su madre nuevamente este mediodía, con quien hicieron planes sobre qué harán una vez que esté libre. Mi mamá es inocente y nomás suéltala, por favor. Pero esta no es la primera vez que la abogada Sandra Babcock, a cargo de la defensa de Lucio, logra salvar a alguien de la pena de muerte.
Ella y un grupo de abogados estuvieron a cargo de la defensa de Ricardo Aldapeguerra, un joven condenado a muerte por el crimen de un policía en 1982. Melissa y Ricardo venían de familias muy humildes que no tenían recursos económicos y recibieron los dos una defensa sumamente inadecuada. El carro del policía estaba... Tras 15 años de batalla legal, lograron detener la ejecución de Aldapeguerra y salió en libertad. Lo recibió como héroe su natal Monterrey, México. Le dieron empleo como actor de una telenovela y se convirtió en toda una celebridad. Pero 4 meses después de su libertad, murió en un accidente automovilístico. Hoy la oportunidad llega a Lucio, quien tiene la esperanza de obtener su libertad. Más noticias aquí en NMás Prime. A casi una semana de que fue localizado el cuerpo de la joven Devani Escobar en una cisterna en el motel Nueva Castilla, esto en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León, al norte de México. Hoy la Fiscalía de Justicia de ese estado, Nuevo León, dio a conocer nuevos videos sobre el caso e indicó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, es decir, todas las posibilidades, todas las causas. Además, se dio a conocer que la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres del Estado de Nuevo León, Griselda Núñez, será pues la vocera oficial institucional de este caso. En tanto, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, informó que 2 funcionarios fueron ya removidos de su cargo por las deficiencias en la investigación, aunque el padre de Devani y muchos sectores y grupos feministas piden justamente que el fiscal del Estado también renuncie por las inconsistencias en el caso. Escuchemos. Se inició el lunes con un procedimiento administrativo de responsabilidad para todas las personas que intervinieron en el proceso de búsqueda e investigación. Y como ellos eran los responsables de esto y viendo situaciones, algunas omisiones y errores en esto, se tomó la decisión y en una forma muy enérgica, dado la remoción del cargo del fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodolfo Salinas, y de la remoción también en esta misma responsabilidad del fiscal especializado en antisecuestros, Eliseo Javier Caballero. Hay nuevos hallazgos, en este caso en el de Devani Escobar. Durante conferencia de prensa, el vicefiscal del Ministerio Público del Estado de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, dio a conocer el minuto a minuto de los últimos momentos captados de Devani Escobar. Se asoma a la caseta y hasta este momento no hay registro de que hubiera ingresado al COS. Esto también forma parte de las investigaciones que continúan abiertas. Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla. Es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante que se encuentra fuera de servicio. Ahí están resaltadas 2 visualizaciones. Continúa, ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra a la entrada, del establecimiento. Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso, para luego ser visualizado en otro momento. Sería entonces el tercer momento. Ahí, esa es la última imagen que se tiene de Devani. En el minuto, según allá aparece registrado, 4:56, por el desfase son las 4:54. Se le ve caminando en forma paralela a la barda que delimita este establecimiento con la carretera a Nuevo Laredo. No se registra ningún otro movimiento o persona en el lugar, salvo allá en la de la extrema derecha, los vehículos que transitan. Qué caso, ¿no? Muy complicado. Por su parte, el papá de Devani, el señor Mario Escobar, habló sobre el peritaje que pidió realizar por su cuenta sobre la muerte de su hija, el cual dijo se va a comparar con el que está haciendo a la par la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Esto dijo. Tenemos una necropsia y se va a analizar y a comparar. De mi parte también hicimos una necropsia aparte, autorizada, ¿verdad?
Ya veremos los resultados y las comparaciones, digo, porque pues nos estamos envolviendo mucho en ese tema. Por su parte, las amigas con las que Devani salió la noche del viernes del 8 de abril y fueron las últimas personas en verla con vida, hablaron en exclusiva para Noticieros Televisa. Ellas son Ivonne y Saraí, dieron su versión de los hechos. Pues realmente lamento lo que sucedió. No pensamos que esto hubiese llegado hasta ese extremo. O sea, yo sé que a ellos les duele, a mí también me duele, claro que me duele por la convivencia que tuve con ella, por toda la situación, o por todo lo que yo también estoy afrontando. O sea, me duele mucho y lo siento mucho. De igual manera, pues, lo siento mucho por lo que está pasando a la familia. Obviamente es grave lo que pasó. Nosotros no queríamos que llegara a ese extremo. Intentamos ayudar hasta donde pudimos y hasta donde ella se dejó. Nunca quisimos que pasara esto. Realmente no quiero que quede claro eso, que no fue culpa de nosotros. Nosotros intentamos ayudarla y en ningún momento se quiso acceder. O sea, esa versión de que ustedes la dejaron ahí es mentira, totalmente falsa. Todos piensan que nosotros la dejamos a su suerte en la carretera, cuando no fue así. Nosotros quisimos ayudarle, quisimos irnos todas juntas y ella no quiso. Ella no quiso. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes? En más temas, el huipil, en otros asuntos. El huipil es una prenda que se usa con mucho orgullo en la comunidad maya de San José Oriente, esto en Yucatán, al sur de México. Ahí las mujeres, incluso las más jóvenes, los confeccionan con sus propias manos, pero sobre todo, hay que decirlo, con mucho amor y dedicación. Alejandro Sánchez no tiene esta colorida historia. María Puc, como la mayoría de las mujeres de la comunidad maya de San José Oriente, en el sur de Yucatán, diseñó y tejió su propio huipil. En la escuela, la prenda es parte del uniforme. Lo que estoy haciendo ahorita es punto de cruz para formar una flor. Mi mamá me enseñó a costurar. Susana, de 24 años, elabora huipiles desde los 6 años de edad con punto de cruz, una de las técnicas de bordado más antiguas y que consiste en contar las puntadas que quedan en forma de X. Sí, estoy orgullosa, sí. Me gusta vestirme así con mi piel. De eso, de lo que tengo puesto, me llevó casi 2 meses. En San José Oriente, comunidad con 1,217 habitantes, localizada a 40 minutos de Mérida, hablan poco español. Estoy muy feliz que estamos portando el huipil acá en San José. Para muchas de estas mujeres indígenas representa una forma de empoderamiento y de generar sus propios independencia recursos, económica, ¿no? Bueno, es momento de una pausa. Más adelante, la tensión en Europa aumenta, pero el corte de gas de Rusia a Polonia, a Bulgaria. Regresamos. Gracias por contar con nosotros aquí en N+ Prime. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó este 27 de abril a Kiev, capital de Ucrania, luego de reunirse en Moscú con el presidente Vladimir Putin, con quien pactó un principio de acuerdo para que las Naciones Unidas, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, coordine la evacuación de civiles de la planta siderúrgica de Azovstal, esto en la ciudad de Mariupol. Es importante recalcar que en esta planta hay, según cálculos, aproximadamente unos 2,000 soldados ucranianos y extranjeros, 500 de ellos heridos. Imagínense esa situación. Y quienes, estas personas se encuentran atrincheradas en búnkeres subterráneos.
En más de este tema, de acuerdo con el portavoz adjunto de la ONU, el momento exacto de este esfuerzo de evacuación dependerá de las discusiones entre la Oficina Humanitaria del Ente Internacional y el Ministerio de Defensa de Rusia. Por lo pronto se espera que mañana, 28 de abril, Guterres se reúna con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien en días previos se dijo decepcionado por el hecho de que el jefe de la ONU haya visitado Moscú antes de trasladarse hasta Kiev. Bueno, en este contexto se confirmó que Rusia, a través de la estatal Gazprom, cortó el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, dos naciones pertenecientes a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, por negarse a adoptar un sistema impuesto por el Kremlin para el pago de gas en rublos. De acuerdo con los mandos de la Unión Europea, bloque al que también pertenece Polonia, esta determinación por parte del gobierno de Vladimir Putin es un chantaje. Según datos oficiales de la Unión Europea, el bloque comunitario importó de Rusia en 2021 más del 40% de su consumo total de gas. Por otro lado, cabe decir que el suministro gas ruso cubre alrededor del 50% del total utilizado en Polonia, mientras que en Bulgaria la dependencia asciende hasta el 90%. Además, el Kremlin advirtió que podría cortar el suministro de gas a más países de la Unión Europea en caso de que se nieguen a adoptar mecanismos de pago en rublos. Pero ¿cuál es este mecanismo? Moscú exige que todos los compradores extranjeros de gas ruso abran cuentas en Gazprombank, que es el tercer mayor banco del país, para realizar justamente estos pagos. Los compradores deben transferir moneda extranjera como euros, libras o dólares, ahí está el proceso, a dicha cuenta, y posteriormente el banco va a adquirir rublos en nombre de los compradores para transferir los pagos en moneda rusa a otra cuenta y así poder completar la transacción. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, informó que las fuerzas del Kremlin destruyeron este 27 de abril un presunto almacén de armas extranjeras en Zaporilla, esto en la zona centro-sur del territorio ucraniano. De acuerdo con Konashenkov, una serie de misiles de crucero tipo Caliber fueron lanzados desde el Mar Negro para destruir justamente este blanco que estamos viendo en pantalla. Por otro lado, Moscú aseveró que la Fuerza Aérea Rusa ha destruido 59 objetivos ucranianos, incluyendo zonas de concentración de tropas y equipos en las últimas 24 horas, mientras que la infantería del Kremlin ha golpeado 537 objetivos en el mismo periodo. Y bueno, en medio de la invasión rusa a Ucrania, los mandos de Kiev, así como gobiernos extranjeros y organizaciones como Human Rights Watch, han advertido por la Comisión de Potenciales Crímenes de Guerra. En este contexto, pues hay una acusación en particular que está encendiendo las alertas. La afirmación de que Rusia habría cometido genocidio. ¿Qué implica esto? Nuestro compañero Dani Lara nos explica. Rafael Lemkin perdió a 49 familiares en el Holocausto. Sus padres murieron en Auschwitz. Polaco, judío, abogado, Lemkin fue el responsable de acuñar un término para describir lo que hasta 1944 era llamado el crimen sin nombre. Genos, raza, pueblo. Shida, que mata. Genocidio. La palabra genocidio, en esencia, hace alusión al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Pero, ¿qué implica este crimen en el plano legal internacional? En 1948, 3 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la llamada Convención de Genocidio, la cual, además de contemplar las características del crimen en sí, también recoge delitos como la esterilización forzada, el abuso con alto impacto físico y psicológico y la sustracción de menores de un grupo para que sean criados por otro. Actualmente, un total de 150 países respaldan esta convención. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away. Yes, I call this genocide because it becomes clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being between Ukraine. And the evidence is mounting. Ahora bien, ¿por qué importa que líderes como Joe Biden se refieran a lo que ocurre en Ucrania como genocidio?
porque los firmantes de la Convención están obligados, en caso de que reconozcan la comisión de genocidio, a, cuando menos, asegurar mecanismos de investigación y persecución de responsables. Hasta el momento, solo 3 casos han sido juzgados en los tribunales internacionales como genocidio. La matanza de alrededor de 1.7 millones de personas a manos de los Jemeres Rojos en Camboya en la década de 1970, el asesinato de unos 800.000 tutsis en Ruanda en 1994 y la masacre de Srebrenica en 1995, cuando fueron asesinados 8.000 musulmanes en Bosnia. ¿Es posible acusar a Rusia de genocidio en Ucrania? De acuerdo con especialistas, el principal factor a considerarse no es el acto per se, sino la intencionalidad. En este sentido, si se confirmaran algunos de los reportes sobre presuntos abusos sexuales y asesinatos premeditados de tropas rusas contra civiles ucranianos, entonces los investigadores podrían abordar los casos desde una óptica de genocidio. Y ahora la pregunta es, ¿qué tan probable es que se sustenten las acusaciones de genocidio contra Rusia? Vamos hasta la redacción de N+ Media. Está ahí Daniel Lara y nos lo va a explicar. Adelante, Daniel, muy buenas noches. Intencionalidad. Esa es la palabra clave en este tema. Lo que ocurre, Alejandra, Guillermo, es que para llevar un caso de genocidio a tribunales internacionales se debe establecer de manera concreta la intención de destruir o eliminar a un grupo en particular, esto sea en su totalidad o de manera parcial. En este sentido, es fundamental referir que la intencionalidad puede ser establecida de diferentes formas. La primera de estas es la más directa y es cuando se puede recabar evidencia de los supuestos perpetradores diciendo claramente que están atacando a personas con el objetivo de eliminar al grupo étnico, religioso, nacional, político, etcétera, al que pertenezcan. Ahora bien, pese a que han surgido algunas grabaciones interceptadas en las que se captó a presuntos soldados rusos realizando intercambios orales en torno a un supuesto asesinato de civiles en suburbios al norte de Kiev, no hay suficiente evidencia todavía para estructurar un argumento legal sólido de genocidio. La segunda de las opciones sería la recopilación de muestras de ejecuciones, violaciones y torturas. Y finalmente, podría establecerse una pesquisa sobre posibles actos de genocidio a través del seguimiento de un patrón sistemático de conducta. Sin embargo, este es el menos claro de los escenarios, ya que requeriría de todas formas, pues un conocimiento real sobre intencionalidad previo a los actos en sí. Ahora, a pesar de esta situación, lo que sí se ha iniciado de manera formal es un conjunto de indagatorias sobre posibles crímenes de guerra. Pero, ¿en qué consiste esto de los crímenes de guerra? De acuerdo con la Corte Penal Internacional, los crímenes de guerra en un contexto de confrontación entre 2 o más estados, como Rusia o Ucrania, por ejemplo, incluyen el asesinato premeditado, la tortura, incluida la experimentación biológica, causar laceraciones de forma intencional, destrucción y apropiación no justificada de propiedad, forzar a la participación bélica de un prisionero, negar juicios justos a prisioneros, deportación ilegal y toma de rehenes, entre muchos otros. Sobre esto, cabe decir que la Fiscalía General de Ucrania ha informado que abrió investigaciones en torno a 7.600 potenciales crímenes de guerra en Ucrania y contra 500 individuos rusos sospechosos de llevar a cabo atrocidades desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. Y pues ahí tenemos, Alejandra, Guillermo, una aproximación acerca del lado más oscuro de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, pues por lo pronto, 7.600 indagaciones por parte de la Fiscalía de Ucrania como posibles crímenes de guerra. Estaremos pendientes de este tema. Daniel Lara, muy buenas noches. Buenas noches. En medio de las tensiones entre ambos países, los gobiernos de Rusia y Estados Unidos concentraron un intercambio de prisioneros que ha sido catalogado como una notable maniobra diplomática, más no, como aclaró la Casa Blanca, como un cambio de postura en torno a la situación en Ucrania. Moscú accedió a entregar a Trevor Reed, un exmilitar estadounidense que estuvo en prisión por más de 3 años luego de que fuera detenido en 2019 y acusado de haber agredido a un oficial bajo influencia del alcohol.
falta por la que recibió una condena de 9 años de cárcel. En tanto, Washington accedió a la entrega de Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso que estaba cumpliendo una pena federal de 20 años en prisión por el delito de conspiración para el contrabando de cocaína, que es un delito grave en Estados Unidos. El intercambio tuvo lugar en Turquía, donde 2 aviones, uno de Estados Unidos, otro ruso, se llevaron a sus respectivos connacionales y ahí el encuentro de la familia. ¿Qué imagen? Y en otro tipo de información, le dicen el Da Vinci de los violines y se trata de un instrumento de casi 300 años que podría alcanzar los $10.6 millones cuando sea subastado el próximo 3 de junio por la casa francesa August. Este violín de madera de maple fue fabricado por el italiano Giuseppe Guarneri en 1736 y es uno de los 150 modelos creados por este luthier, es decir, una persona que construye y repara instrumentos musicales. Hasta ahora el instrumento había formado parte de la colección del famoso violinista Regis Pasquer, a quien acompañó en una serie de importantes conciertos alrededor de todo el mundo. Bueno, vamos a una pausa, pero por supuesto la invitación a que siempre se estén informando en español las 24 horas del día en www.nmas.com.mx. Ahí estamos en vivo. También estamos en vivo en todas las redes sociales de NMAS Media y también estamos en ViX. ¿En ViX? ¿Hasta en TikTok? En TikTok estamos en vivo. Ya regresamos. Estamos de regreso en NMAS Prime. Hace 11 años Estados Unidos atravesó el peor evento del tiempo severo en su historia. Los detalles de esta tragedia y también el pronóstico actual para este país del tiempo nos lo cuenta Orlando Aurquia, meteorólogo de NMAS Media. Muy buenas noches. Pues justamente hoy 27 de abril pues se conmemoran 11 años de un evento de tiempo severo de gran magnitud que afectó los Estados Unidos, sobre todo el sureste de este país, entre el 25 y el 28 de abril del 2011. Justamente hoy fue el pico de ese día donde se presentó un gran número de tornados, pero a lo largo de abril del 2011 varios eventos de tiempo severo entre la presencia de tornados y también de granizos de gran diámetro generaron afectaciones por un costo de $1.000 millones. Y estamos viendo en pantalla estos tornados justamente del día 27 de abril. Ahora les invito a ver estos datos porque quiero comentarle otras cifras asociadas a estos eventos de tiempo severo. Fíjense, abril reportó un total de 758 tornados y fueron 363 fallecidos a lo largo de los Estados Unidos, que esto por supuesto en cuanto al número de tornados rompe el récord que estaba establecido desde mayo de 2004 con esa presencia de 542 tornados. De manera particular, el día 27 fueron 207 tornados y 319 fallecidos. Muy lamentables estas cifras, por supuesto, y vamos a ver. Les invito a observar el escenario que tenemos en este momento, las temperaturas y cómo va a estar el estado del cielo para las próximas horas en los Estados Unidos. Fíjense que tenemos condiciones con tormentas en la Florida, la temperatura hasta 28 grados en Miami, en el centro norte de los Estados Unidos y en la frontera norte tenemos esas condiciones con lluvia y sobre todo en el noroeste, Seattle, tenemos esa presencia de lluvia ligera pero que pudiera estar mezclada con aguanieve, así que son condiciones muy frías sobre todo en el noroeste y en el norte de los Estados Unidos. En el sur, en Texas, pues las temperaturas muy elevadas, en torno a los 30 grados Celsius, pero este escenario va a cambiar y para eso quiero invitarles a observar la imagen de radar. Fíjense cuál es el escenario en este momento, lo que se está dibujando. Tenemos frente frío, altas presiones dominando en el centro del país. Recuerden que las altas presiones significa que va a dominar el buen tiempo, pero vamos a vigilar este sistema de tormenta que se va a estar desplazando, se va a fortalecer y vamos a observar la segunda imagen de radar porque tenemos presencia de tiempo severo, eso cuando es justamente del viernes en adelante, después de haber tenido una semana con condiciones muy tranquilas a lo largo de los Estados Unidos, pues llega de nuevo estas condiciones de tiempo severo. Recuerda que esto incluye la presencia de tornados, pero también la presencia de granizo de gran diámetro y por supuesto la lluvia intensa. Insisto, estas condiciones van a prevalecer en el centro norte de los Estados Unidos, desplazándose hacia la costa este del viernes en adelante, así que son condiciones meteorológicas para tener presentes y por supuesto aquí vamos a estar dando la cobertura sobre la evolución de este sistema meteorológico. Es toda la información meteorológica. Muy buenas noches. Y sigue lloviendo fuerte en la capital mexicana. Y aquí los contrastes. Actualmente en el mundo son varios recursos naturales que se están sobreexplotando. Sin embargo, hay uno que pasa desapercibido y que de seguir su sobreexplotación podría derivar en una catástrofe medioambiental mundial. Gustavo Ambrosio nos cuenta de qué se trata.
¿Sabías que después del aire y el agua, la arena es el recurso natural más utilizado del planeta? Tu casa, la calle donde caminas, la copa donde brindas o hasta tu celular contiene esta materia prima, pero aunque no lo parezca, la arena se puede acabar y pronto. De acuerdo con la ONU, en 20 años se triplicó la extracción de arena en el mundo. Al año se utilizan 50,000 millones de toneladas de arena, lo que equivale a levantar un muro de 35 metros de alto por 35 de ancho que le diera vuelta a la circunferencia terrestre. La mayor parte de la arena se destina a la producción de cemento. En consecuencia, los países que más demanda tendrían de arena son China, Estados Unidos e India, los 3 principales productores de cemento a nivel global. No sobra decir que la elaboración de cemento produce el 8% de las emisiones de dióxido de carbono. El fondo oceánico, las riberas de los ríos y las playas son las fuentes primordiales de este recurso que ahora se enfrenta a un tráfico ilegal y al mercado negro, pues su uso se ha extendido hasta para crear territorios nuevos como las islas artificiales de Dubái. El exceso de extracción de arena puede causar erosión, salinización de acuíferos, riesgo de inundaciones costeras y pérdida de especies animales, por lo que la ONU llamó ya a usar materiales de construcción alternativos como bambú, tierra, plástico reciclado, madera y otros. Y, por sobre todo, prohibir la extracción de arena en playas y fondos marinos, pues la arena no es infinita y de acabarse, la crisis ambiental de la Tierra podría ser peor. Bueno, imaginen nuestras playas sin arena. En otra información, ya se dio a conocer la primer fotografía de live action de la película Barbie, que será protagonizada por la actriz Margot Robbie. Aquí la vemos interpretando a la famosa muñeca arriba del tradicional y muy famoso convertible rosa. Me gusta, ¿te gusta? A mí sí, Sí, muy me gusta. guapa, sí, muy guapa. Bueno, la película se va a estrenar hasta el año que viene, pero ha generado evidentemente mucha conversación debido a que se desconoce en sí de qué se va a tratar la historia. Ken será nada menos que Ryan Gosling. Además va a ser dirigida por Greta Gerwig. Bueno, ojalá aprovechen para hablar y colocar nuevamente este discurso de la belleza y las mujeres. Justo pensaba en el discurso, o sea, si Barbie pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué discurso tendría Barbie? ¿Qué diría en este 2022? Exactamente. Vamos a verla. Es momento de una pausa, ya regresamos. Destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No le pido perdón a Dios. En Colombia, 10 militares retirados admitieron haber realizado secuestros y ejecuciones de 120 jóvenes campesinos en la región de Santander entre 2007 y 2008, a quienes luego hicieron pasar como integrantes de guerrillas de extrema izquierda. Esto ocurrió en una audiencia frente a las familias de las víctimas. Es un caso que confirma los llamados falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales con fines políticos. En México, la Cámara de Diputados endureció las penas contra el matrimonio infantil con penas de hasta 22 años de prisión. La votación se dio por unanimidad y espera combatir las cifras de esta problemática que afecta a casi 500,000 de menores de edad en el país. En Tula, ciudad del estado de Hidalgo, un intento de toma violenta de planta cementera de Cruz Azul dejó 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. De acuerdo con la cooperativa, una de las más importantes de México, la responsabilidad es de un grupo disidente. En Myanmar, un tribunal de la Junta Militar condenó a Aung San Suu Kyi a 5 años de cárcel por presunta corrupción. Esto se suma a los 6 años a los que fue previamente condenada. Aún hace frente a cargos por violar la ley de secretos oficiales, fraude electoral y corrupción por parte de la Junta que la derrocó en febrero de 2021. El saxofonista Andrew Woolfolk, conocido por pertenecer a la agrupación Earth, Wind and Fire, murió a la edad de 71 años. Considerado uno de los máximos representantes del saxofón de los 70. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en el año 2000. Entre los artistas con los que grabó a lo largo de su carrera se encuentran Level 42, Tracy Spencer y Phil Collins.
Más información en N+ Prime, con Alejandra Gallardo y Guillermo Blanco. We are certainly right now in this country out of the pandemic phase. Namely, we don't have 900,000 new infections a day and tens and tens and tens of thousands of hospitalizations and thousands of deaths. Esto fue lo que dijo el principal asesor respecto a la pandemia del gobierno en los Estados Unidos, Anthony Fauci. Sin embargo, esta declaración tuvo que matizarla más tarde este 27 de abril, diciendo que la pandemia no ha terminado, que solo entró en una etapa de transición, y recordó que la subvariante AB.2 sigue causando nuevos contagios en la Unión Americana. Ya nos vamos, pero antes de despedirnos, este 27 de abril se celebra el Día Internacional del Diseño y queremos tomarnos un momento rapidísimo para reconocer la labor y felicitar a todos nuestros compañeros diseñadores gráficos de N+ Media, quienes con su creatividad y visión le dan color y personalidad, por supuesto, a todos estos espacios. Del lado izquierda de su pantalla, usted ve los rostros de Thaís, Poncho, Diego, de Tomás, de Demetrio, de Wendy, de Ivonne Barrios, de Sebastián, de Daniela, de Luis y de David. Todos ellos ellas y ellos forman parte del equipo de diseñadores de N+ Media. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una felicitación si usted es diseñador o diseñadora. Bonita noche, gracias por continuar con la señal de N+ Media. Y a continuación, Fernanda, en todo caso, con nuestra querida Fernanda Caso. Buenas noches.